en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén, amén. Dice la palabra de Dios en este evangelio, en el versículo 14, Mateo 17, 14. Leemos: en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos al Señor Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca del ministerio del Señor Jesucristo, y parte del ministerio del Señor Jesucristo tenía que ver con la liberación de ataduras demoníacas. Es importante que hay cuestiones que son solamente naturales, ¿cierto? Enfermedades naturales, por ejemplo, cuestiones de los huesos, del corazón, de la piel, etcétera, que tienen unos orígenes naturales. Bueno, pero también hay aflicciones que son de origen espiritual. Entonces es importante que ambas cosas nos habla la palabra de Dios, y es algo que la Biblia enseña. En el caso de este muchacho, tenía un problema grave con un demonio, un espíritu maligno que lo afligía, y dice la palabra de Dios que ese demonio era muy agresivo y lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, es decir, que lo quería matar. Póngase usted a pensar cómo era la condición de este joven, cómo vivía él. Póngase a pensar cómo era la situación de él, muy difícil, ¿cierto? Pero también la situación de su familia, algo muy tremendo. Pero algo que nos enseña la palabra de Dios es que trajeron a este joven, o vino el papá ante el Señor, y el Señor lo libertó. Porque yo quiero decirles que el Señor Jesucristo es nuestro libertador. ¿Cuántos están de acuerdo y cuánto le damos la gloria a Dios? Él es nuestro libertador, y es muy importante entenderlo, que Él es el que nos liberta, el que nos trae liberación. Entonces es una realidad la cuestión de las ataduras demoníacas, es una realidad. La Biblia lo enseña, ¿cierto que sí? Los demonios son espíritus de espíritus satánicos. ¿Por qué son satánicos? Porque son ángeles caídos que se apartaron de Dios, ¿cierto? Se rebelaron contra Dios, y desde que se rebelaron contra Dios, su propósito es apartar a las personas de Dios, ¿cierto? Atormentarlos, afligirlos, y a lo último llevarlos al infierno. Nosotros tenemos que entender eso. Esa palabra parece muy grotesca, la palabra infierno, pero la Biblia nos habla, por ejemplo, del futuro, la futura condenación de Satanás. Vamos a Apocalipsis y vamos a mirar en el capítulo 20, y nosotros observamos, estas son realidades, ¿cierto que sí? Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:10: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el destino de Satanás es un lugar que se llama el lago de fuego, donde será atormentado de día y de noche. Él ya sabe que le corresponde ese lugar, ya no tiene escapatoria. ¿Sí? No vaya a orar para que el diablo se arrepienta, porque ya no tiene salida. Tremendo eso, ¿no? O sea, él ya su destino es la condenación eterna, pero el destino nuestro es el cielo. Pero Satanás no quiere que vayamos al cielo. Entonces Satanás quiere llevarnos con él a la condenación. Por eso entonces se ha constituido enemigo primero de Dios, pero se ha constituido enemigo de los seres humanos, para llevarlos a la condenación. Pero les tengo buenas noticias. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Colosenses capítulo 2 leemos la palabra del Señor, hermanos, en el versículo
15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo venció sobre toda fuerza satánica, sobre toda fuerza diabólica, que el Señor los venció y los exhibió como derrotados en la cruz del Calvario. Eso es muy importante entenderlos, porque el único que nos puede librar del poder de Satanás se llama el Señor Jesucristo, que venció al diablo en la cruz del Calvario. Y esto nosotros tenemos que tenerlo muy en nuestro corazón, muy en nuestra vida, y tenemos que decirle al Señor que le damos gracias porque nos ha libertado del poder de Satanás. Pero solo Él es el que nos puede liberar del poder satánico. Entendamos esto. La realidad de los demonios ya la hemos visto allí en este caso. Vamos a ver un poquito más adelante. Se manifiesta afectando las emociones, la salud, la economía, ¿cierto? Ataduras demoníacas que afectan la familia, que afectan la condición de las personas en su familia, en sus emociones, ya lo hemos dicho, en su salud. Entonces, Satanás trata de destruirnos, pero tenemos autoridad en el nombre del Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo que nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. También dice la palabra de Dios que en su nombre echaremos fuera demonios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea que el Señor obtuvo la victoria, venció a Satanás en la cruz, pero nos ha dado a nosotros la autoridad para echar fuera los demonios, para sacarlos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra familia, de nuestras finanzas. Entonces esos personajes malignos son derrotados en el poderoso nombre de Jesucristo, ¿cierto? Pero yo quiero que hablemos acerca del por qué las personas pueden llegar a estar atados por ligaduras demoníacas. Si no le des temor, no se sienta mal, pero más bien tome esta palabra y colóquela en su corazón. Bueno, muchas veces Satanás entra, o los demonios entran en las personas porque hay puertas abiertas, o sea, hay oportunidades que se le da. Como por ejemplo usted en su casa, que deje el tiempo. Por favor, ayúdenos con el cronómetro, porque no, yo me ubico. Cuando usted quizás se va a dormir y deja las puertas abiertas de la casa, ¿qué puede esperar? Que los ladrones se entren y le roben todo. Lo mismo cuando una persona deja puertas abiertas en su vida, espiritualmente hablando, pues le está dando la oportunidad a Satanás que le haga daño. Por eso nosotros tenemos que cerrar puertas que quizá hayamos abierto. Esas puertas son oportunidades que le damos al enemigo, ¿sí? Son oportunidades para que permitirle para que él venga y nos haga daño y nos ate. También esas puertas abiertas son derechos legales, como lo vamos a ver más adelante. Algunos pecados son derechos legales, ¿cierto que sí? Es decir, que si yo cometo ciertos pecados, estoy autorizando a Satanás que el Señor lo reprenda para que me haga daño por ciertos pecados que permito en mi vida. O sea que eso es abrir una puerta, pero también es darle derechos legales para que me haga daño. Por eso tenemos que anular todos los derechos legales que le hayamos dado al enemigo. También son las autorizaciones que le damos para entrar. O sea, autorizaciones quiere decir que nosotros mismos le permitimos, por nuestro comportamiento, por nuestra conducta, por nuestro descuido, por nuestro pecado, etc. Entonces es importante entender que usted y yo podemos y debemos, y Dios quiere que seamos libres de toda atadura demoníaca, aprendiendo los principios de la palabra de Dios. Bueno, entonces hablando de las puertas abiertas, de los derechos legales, de las autorizaciones que una persona le da al enemigo, todo parte precisamente, vamos a mirar en el libro de los Efesios capítulo 4 verso 24, a ver qué encontramos allí. Entonces nosotros, mirando la palabra de Dios, descubrimos cómo son esos permisos, esos derechos legales que se dan. Dice Efesios 4, 24, dice, y vestíos, Efesios 4, 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a mirar esos dos versículos. El primer versículo nos dice, airaos, pero no pequéis. Es muy difícil airarse y no pecar, ¿no? Porque cuando usted se aira, por lo general habla más de la cuenta. Y dice, ¿y por qué dije tantas cosas? Pues porque se dejó llevar por la ira, ¿cierto? Airaos, usted quiere hacerle daño a alguien. Cuando usted se aira, quiere acabar con la otra persona. Entonces la Biblia dice que es lícito airarse, pero no pecar. O sea, no ir más allá porque es peligroso. Entonces es mejor controlar la ira.
porque la ira ha traído muchos muertos, la ira ha traído muchos hogares destruidos. La ira no es una buena consejera. Un día haríamos una enseñanza de los malos consejeros. Uno de ellos es la ira. ¿Cierto que sí? Y dice la palabra, airaos pero no pequéis, o sea, controla la ira. Dice la palabra, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego en ese contexto dice, y no deis lugar al diablo. Lo que está queriendo decir es que cuando nosotros nos airamos y nos amargamos con alguien y no arreglamos rápido, o sea, no nos vamos a descansar ese mismo día, esa misma noche, sin haber arreglado con la persona el problema, ¿cierto? La discusión o la dificultad, le estamos dando lugar al diablo. En otras palabras, la ira incontrolada y los problemas del enojo no controlado y el no arreglar los problemas interpersonales le abren puertas al diablo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos en cuenta, por ejemplo, esto tan sencillo, se le está abriendo puertas al enemigo. Y entran, por ejemplo, cosas como, vamos a pensar, como esas personas que no pueden perdonar, ¿cierto que sí? Y entonces, ¿por qué? Porque no pudieron arreglar el problema y cargaron ofensa tras ofensa tras ofensa. Se le está abriendo la puerta al diablo. Por eso dice, por ejemplo, Mateo capítulo 18, vamos a mirar la palabra de Dios, ¿cierto? En Mateo capítulo 18, en los versículos 23 al 35, hay una parábola muy bonita, pero por motivo del tiempo no la vamos a leer, pero la vamos a resumir, parafrasear. Dice la palabra de Dios, usted la anote y la lee bien en su casa, bien literalmente en la Biblia. Cuando usted la lea le va a dar más luz. Básicamente dice que había un gran rey que quiso arreglar las cuentas con sus siervos y le trajeron a uno que le debía mucha plata, le debía bastante, mucho. Y cuando él le cobró y me paga, dijo, no le puedo pagar porque no tengo cómo. Y dice que la persona le rogó y le suplicó y el gran señor, el gran rey le perdonó toda la deuda. ¿Cierto? Le perdonó todo. Él salió feliz porque en ese tiempo, para pagar las deudas que no se podían cancelar, tenían que llevar a la persona a la cárcel, venderlo, lo mismo a los hijos, a la esposa, como esclavos o a la cárcel. Era algo terrible. No era como hoy que la gente no pague y no le hacen nada, ¿no? Sino que sencillamente era esclavitud, cárcel, sufrimiento. Entonces él estaba muy agradecido porque le perdonaron una deuda impagable. Y él salió feliz hasta que se encontró con alguien que le debía a él también algo. Pero resulta que la deuda no era tan grande. Pero él era de esas personas que no perdonan ni media. Entonces quizá alguno de ustedes es así. Y entonces cuando lo vio dijo, usted es el que me debe, ¿no? Le dijo, me paga porque me paga. Y le dijo, no, es que no puedo, yo le pago luego. Le dijo él lo mismo que le dijo al rey, pero él no hizo como el rey bondadoso, sino que lo agarró del cuello y lo apretaba y lo estaba ahorcando. Le decía, me paga, o si no, lo mando a la cárcel. Por favor, tenga misericordia, yo le pago todo. Y no tuvo misericordia y lo mandó a la cárcel. El rey supo esto y se entristeció mucho y dijo, llámelo y quiero hablar con él. Le dijo, pero usted ¿por qué hace esto? Yo le pago toda esa deuda y se la perdoné porque me lo pidió, me lo suplicó, y usted no es capaz de perdonarle esa deuda pequeña a su hermano y lo mandó a la cárcel. Ahora entonces que lo manden a donde los verdugos. Y entonces ahí es donde ya concluye la parábola en el versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando una persona se rehúsa a perdonar, esa persona que guarda ofensas y dice, no, es que a mí el que me las hace me las paga, y dice, algún día me desquito porque el camino es largo y en algún momento yo me voy a desquitar, y tiene siempre en su corazón el deseo de vengarse y no perdona, dice que es entregado a los verdugos, pero realmente los verdugos son los demonios. ¿Sí me hago entender? Esa persona no puede ser feliz, esa persona no puede vivir en la plenitud de Dios, esa persona vive fracasada, derrotada, porque los demonios lo están atormentando de noche y de día. Por eso con estas cuestiones de perdonar no se juega. Hay que perdonar así como Dios perdona. Dice que ¿qué Dios como tú que perdona el pecado y olvida la maldad? Dice que ha sepultado en lo más profundo del mar nuestras rebeliones y nuestros pecados.
¿Sí me hago entender? Pero cuando uno de esas personas rencorosas dice: es que yo soy de la tierra donde no se perdonan las ofensas, en mi familia se paga con sangre y tonterías de esas, el Satanás lo está enredando. Es mejor perdonar y ser libres por el poder de Dios. Quizá estás enfermo de la artritis, estás enfermo del estómago, estás enfermo de alguna parte de tu cuerpo porque te rehusas a perdonar. Pero si tú hoy le dices al Padre: Padre, yo he escuchado tu palabra y yo perdono, hoy todos esos verdugos se van a ir de tu vida y vas a ser libre por el poder del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Le dicen gloria a Dios al Señor. Amén, hermanos. Entonces es importante que estas son puertas abiertas. Pero hay personas que les gusta más la amargura que la comida y viven de odio, y cierto que sí, y estar pensando: no, eso es una bobada. Seamos libres hoy, echemos fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Así era tu familia, pero ya eso pasó. Basta el tiempo pasado para todas esas cosas, ya somos libres de eso. Entonces es muy importante porque se vuelve una puerta abierta que te enferma, que te destruye, que los verdugos te afligen, te hacen mucho daño. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros abrimos puerta al pecado, como el pecado del odio, el resentimiento, la falta de perdón, somos entregados a los verdugos y tienen derechos legales. Y usted le dice al Señor: Señor, libérteme de este demonio. Y el demonio sale y dice: no lo perdones. Una voz tenebrosa: ¿por qué lo odia? Bueno, es de dibujos animados, seguro esa voz. Pero una voz, bueno, le dice: no lo perdones porque él odia a no sé quién. Y entonces Dios dice: es verdad, yo te quiero perdonar, yo te quiero libertar, pero mientras tú odies no puedes salir de la cárcel y tendrás que ser esclavo del verdugo. Pero si tú y yo superamos eso y perdonamos, cuando le digas: Señor, libérame, los demonios van a decir: no, no lo sueltes, no lo sueltes. Y él dice: sí, porque él se ha arrepentido y ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no importa cuál pecado hayas cometido, ha traído el poder satánico, pero si hay arrepentimiento, hay liberación. Eso es muy importante entenderlo. Entonces yo les quiero explicar lo siguiente. Según nos dice el libro de Santiago, vamos a mirar Santiago, cómo algo va degenerando a llegar a ser demoníaco, que es algo que nosotros tenemos que entender. Que Dios nos dé sabiduría. Señor, danos sabiduría. ¿Cómo entenderlo? En el capítulo de Santiago, capítulo 3, verso 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y vuelve a hablar de los problemas interpersonales, como los celos, la contención, la pelea, la ira. ¿Sí me hago entender? ¿Sí lo vemos ahí o no? Entonces dice que si eso hay en nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a veces nosotros tenemos argumentos para ganar algo, una discusión, ¿cierto? Y eso no sabemos todo, y es que esto y esto y esto, y tenemos argumentos y avasallamos a la otra persona porque tenemos demasiados argumentos, ¿cierto que sí? Pero dice que esa sabiduría, que no es una sabiduría de Dios, sino que es primero que es terrenal, después diabólica, o sea que degenera de algo humano, o sea una obra de la carne, o sea la ira, el enojo, porque es que esas son obras de la carne, el odio, la amargura, el deseo de venganza, eso es una obra carnal, o sea de la antigua naturaleza. Pero cuando insiste en eso, pasa de ser algo natural a algo diabólico, y ahí ya el problema es más grande. Entonces es importante entender, por eso la Biblia dice que no juguemos con el pecado. ¿Cierto que sí? La Biblia dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces cuando nosotros en las iglesias enseñamos acerca de la santidad, algunos dicen: pero es que se creen las monjitas de la caridad, ¿no? Mejor dicho, es que son pero súper santos. No, es que seamos súper santos. Es que primero nosotros los pastores, los predicadores, necesitamos buscar una vida de integridad.
¿Cuántos dicen amén? Y ese es el anhelo de todo creyente. No es que sea un legalismo, no, de ninguna manera. Que Dios no nos perdona, sí, Dios nos perdona. Que si fallamos, Dios nos perdona, es verdad. Pero yo no puedo jugar con el pecado. Dios perdona mis pecados, Dios es misericordioso, pero yo no puedo jugar con el pecado. Porque si yo juego con el pecado, entonces voy a estar atado del pecado. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces a veces sucede que una persona juega con determinado pecado. Estamos hablando mucho acerca del odio, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, y cree que eso no es nada, ¿cierto? Y cuando menos espera, está atado de eso, está amarrado. No sé si me hago entender, pero no solo eso. No es el único, pero estamos tomándolo como ejemplo. En la ira, el enojo, todo eso. Entonces está amarrado a eso, está atado, y es una atadura de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo es una atadura de pecado, sino que cuando la persona sigue en esa conducta, llega a ser una atadura demoníaca. Por eso empieza con lo natural, una ira normal, un enojo normal, pero que se va descontrolando, que se va desfasando. Cuando menos espera, la persona está amarrada de un pecado de esta clase. ¿Sí me hago entender? Pero luego ese pecado ya no es solo un pecado, sino que viene un demonio y toma a esa persona. Por eso es importante buscar la santificación. Y no es que no creamos en la gracia de Dios, ¿cierto? Sí creemos en la gracia de Dios, pero es que la gracia de Dios no es un juego. Por gracia hemos sido salvos y nos sostenemos en Dios, pero hay que buscar la santificación. Por ejemplo, si yo estoy notando que le tengo bronca a alguien le tiene bronca a otra vez, piénselo bien. Y dice, es que como que cuando lo veo, uy, es como que, entonces, Señor, algo está pasando aquí. ¿Qué tengo que hacer? Ir al Señor y decirle, Padre, esto me está afectando, yo te pido que me libertes, que me perdones, yo llevo a la cruz este problema, yo te ruego que tú me ayudes, no quiero que esto me ate. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces al llevar esto a la cruz yo soy libre. Por eso tenemos que tener cuentas cortas con Dios y cuentas cortas con las personas. Por eso todos los días debemos orar. ¿Cierto que sí? Ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias por este día. Yo te pido, Señor, que lo que yo he fallado tú me perdones. Y el Señor le recuerda. ¿Se acuerda cuando regañó a tal persona? Señor, perdóname por esto. ¿Se acuerda cuando falló en esto y aquello? Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? A decirle, Padre, perdóname, ayúdame. No permitas que esto me ate. ¿Cuántos dicen amén? Y llevamos a la cruz todas aquellas cosas y leemos la palabra y la palabra nos santifica. ¿Sí estamos de acuerdo? Oramos, leemos la palabra y la palabra de Dios mantiene nuestra conciencia despierta, nuestra conciencia sensible, ¿cierto que sí? Y entonces Dios nos dice, ve y pide perdón, lo hacemos, arregla este problema, lo arreglamos, deja esa mentira, ¿cierto? Arregla este problema en tu vida. ¿Por qué? Porque por la oración y por la palabra, por el ayuno, por la búsqueda de Dios, Dios nos va santificando todos los días por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero cuando usted o yo no tenemos un tiempo permanente de santificación, de poder superar todas esas cosas, de llevar eso a la cruz, de darnos cuenta que cuando eso va tomando como esa enredadera, ¿cierto? Como aquella anécdota que daba el pastor Machuca hace tantos años, ¿cierto? Que decía que había una palmera oronda, o sea, ustedes me entienden, ¿cierto que sí? Como muy orgullosa de que era palmera y ella, ¿cierto? Y de pronto una alimaña, una enredadera de maleza empezó le decía, ¿me dejas darte una vuelta? Sí, deme la vuelta, que una vueltica que es. Y siempre le pedía que le dejara dar una vuelta y ya le dio muchas vueltas. Cuando a lo último ya la tenía tapada, y dije, no, ya no más. Y yo, no, ahora yo soy la que tengo el control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos lugar al enemigo, nos va dando una vuelta, nos va dando dos vueltas, y cuando ya le decimos que se vaya, dice, no, es que ya lo tengo controlado, ¿qué me va a decir usted a mí? Entonces, con el pecado no se juega. ¿Qué tenemos que hacer? Todos los días buscando de Dios, todos los días siendo sensibles al Espíritu Santo, todos los días permitiéndole que nos redarguya y que si hemos fallado abandonar eso que está mal. ¿Para qué? Para que no se convierta en una atadura de pecado y posteriormente no se convierta en una atadura demoníaca.
gente en las iglesias puede estar atada de demonios. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, ¿por qué no? Porque le ha ido abriendo puertas, ¿cierto? Le ha ido abriendo puertas, que el Señor nos ayude. O sea, que esta enseñanza nos lleve a santificarnos, a sacar aquello que no es de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo con nosotros? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vivimos rectamente, Dios nos va a fortalecer. No permitamos el pecado en nuestra vida, una permanente santificación. ¿Cuántos están de acuerdo? Por ejemplo, hay cosas que Dios abomina y que algunos las tienen muy en poco. Vamos a pensar, por ejemplo, lo que veíamos esta mañana. Ya vimos acerca de las relaciones interpersonales, ¿cierto? El perdonar, el reconciliarse, todo esto. Pero hay otra práctica que es tremenda, se llama el ocultismo. Y yo sé que ustedes ya saben que es así, pero lo quiero recordar. Deuteronomio capítulo 18, la palabra del Señor nos dice en el versículo 9: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Yo les quiero explicar y decirles muy claramente, nosotros tenemos que cortar totalmente con lo que es ocultismo. ¿Sí me hago entender? No haga como aquella señora que una vez oramos por ella y cuando ella oró cayó al piso y se le salieron unas bolsas como de terciopelo verdes y rojas, según me acuerdo. Y entonces cuando miramos esas bolsas le dije, ¿y esto qué es? Era una hermana de la iglesia. Le dice, ay, es que yo voy donde el profesor tal, era un brujo, ¿cierto? Y entonces le digo, pero ¿cómo así que usted va donde el profesor? ¿Acaso no está aquí en la iglesia? Y dice, es que si la iglesia me falla, el profesor no me falla. Y si el profesor me falla, la iglesia no me falla. Entonces hay gente que piensa que busca un poquito a Dios y un poquito al diablo. Eso no es así. ¿Sí me hago entender? O tú te decides por Dios o te decides por Satanás. Pero hay gente en las iglesias que juegan un poquito con el pecado, digamos, del ocultismo, de las cosas satánicas, de la brujería, de la hechicería, y un poquito están con Dios. No, señor, decídase. Si va a servir a Dios, sírvalo. Si va a servir al diablo, sírvalo, pero decídase hoy. Esto es muy importante, hay que ser radicales porque el mundo espiritual es muy delicado. ¿Cierto que sí? Tenemos que ser radicales. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros jugamos con lo espiritual, Satanás se va a aprovechar de nosotros y nos va a hacer tanto daño y que el Señor lo reprenda. Pero si usted se decide hoy por Dios y dice, el Señor Jesucristo es el único que me puede libertar. Porque la Biblia dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Que Él es el único que liberta, que Él es el único que restaura, que Él es el único que nos prospera. ¿Estás buscando la prosperidad y vas donde la bruja? Estás buscando, hablemoslo así porque la Biblia habla de eso, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Sencillamente las cosas son como son. Estás buscando la buena suerte, estás buscando riegos, estás buscando que te lean el horóscopo, todavía lees el horóscopo, todavía hace que te lean el cigarrillo y las cartas. Estás muy mal, tienes que arrepentirte, porque la Biblia dice que los hechiceros y los que practican estas cosas tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. O sea, si no te arrepientes tendrás tu lugar en el infierno. Y a algunos les gusta que se hable del infierno, pero el Señor Jesucristo habló del infierno. Estamos en el siglo XXI, pero la palabra de Dios no ha pasado. Aunque han pasado siglos, la Biblia es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, no, es que esas predicaciones ya no, porque es que hoy la gente es más civilizada, hoy la gente es más inteligente, hoy la gente es más intelectual. Con todos tus títulos, si eres brujo, te vas al infierno. Pero el Señor no quiere que vaya al infierno. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere rescatarte. Para eso murió el Señor Jesucristo. Pero no juegues con fuego. El que juega con fuego se quema.
Si tú estás jugando con el ocultismo, arrepiéntete, porque la palabra de Dios es muy contundente. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que seamos salvos. No sé si me hago entender, pero si alguien obstinadamente sigue en lo mismo, pues su destino será la condenación eterna. Algunos dicen que Dios tan malo, ¿no? Manda a unos al infierno y a otros al cielo, ¿no? No, es que cada uno se manda a donde quiere ir. ¿Quieres ir al cielo? Arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesús y Él te dirá bienvenido a casa cuando tú mueras. Sencillamente tú decides a dónde vas, porque si tú amas a Jesús, estarás con Él por la eternidad. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, dele la gloria, dele la exaltación al Señor, y que el diablo huya en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el ocultismo, hermanos, no se puede jugar. Aquí nos dice algunas prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, la adivinación, los agüeros, los sortilegios, las hechicerías, los encantamientos. Todas estas cosas no son de Dios. Ahora, yo les digo, de verdad, con el corazón en la mano, hermanos, que yo no he visto, como pastor, que llevo ya bastante en esto, predicando, yo nunca he visto ataduras tan grandes como las que se producen por el ocultismo. Mire, las personas que juegan con el ocultismo, que se ponen con la santería, que se ponen a invocar demonios, que la tabla ouija. Bueno, hablando de la tabla ouija, una vez un muchacho decía, me persiguen 3 hombres toda la vida. Dice, me subo al bus y ahí van. Me bajo del bus y ahí están. Llego al colegio y ahí están en el aula de clase. Voy al parque y ahí me acompañan. Lo estaban volviendo loco. Y cuando vino a pedir la oración, estábamos allá más o menos allí donde están los hermanos, y el muchacho decía y señalaba, aquí había una carpa, y él señalaba, mírenlos allá, me están esperando. Yo no los veía, pero él sí los veía. Me están esperando allá los 3 personajes. Y yo le dije, ¿desde cuándo lo acompañan esos demonios? Porque eran demonios. Y dice, desde que un día en el colegio hicimos una tabla ouija con una hoja. Y entonces yo invoqué 3 muertos. ¿Sí me hago entender? Algunos dicen, es una hoja de papel. Es que hay jóvenes tan inteligentes y hermanos tan inteligentes que no, de verdad no son inteligentes. Pero ellos creen que sí, porque ellos dicen, no, esos temas son por allá la Edad Media. Tenga y no corra, decía mi mamá. Y entonces dijo, cuando hicimos una tabla ouija con una hoja de cuaderno en el colegio, yo invoqué 3 muertos. Y les dije que vinieran. Y desde ese día que les dije que vinieran, vinieron, y nunca me he podido deshacer de ellos. Les quiero decir, con el corazón en la mano, el ocultismo no es un juego. Es algo muy, pero muy grave. ¿Me hago entender? Las personas sufren, padecen, no pueden estar tranquilos. Hay muchos síntomas que no los vamos a relacionar acá, pero la esencia es esa. Tú no puedes jugar con el ocultismo. Con que te lean la mano, con que te lean el cigarrillo, con que vas a ir a que te den unos baños de la buena suerte, que te den unas prendas conjuradas. Si tú, conociendo y sabiendo esta palabra, lo haces, pobrecito de ti. Tienes que tener temor de Dios, porque el temor de Dios nos libra de hacer cosas que no agradan a Dios. Yo proclamo que el temor de Dios desciende en esta mañana sobre todos nosotros, y que somos gente temerosa de Dios, que nosotros le cerramos la puerta al ocultismo, le decimos no a lo satánico, porque solo seguimos al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, amén. Es importante entender que cuando nosotros renunciamos a lo oculto, o sea, las prácticas de la brujería, de la hechicería, somos muy protegidos. Somos guardados y Satanás no puede hacernos daño. Usted sabe que cada cristiano que vive en integridad tiene una investidura. El cristiano que vive rectamente tiene una investidura de autoridad, que los mismos demonios la reconocen. Y no juegan con usted porque saben quién es usted. Recuerdo el caso de un hermano que era un brujo terrible en Venezuela, se convirtió al Señor. Pero ¿cómo fue que se convirtió? Cuando era brujo hacía unos conjuros por allá en esas montañas del Sorte en Venezuela. Señor reprenda al diablo. Y el hombre hacía conjuros a las mujeres. Cuando quería llevarse una mujer, le decía unas palabras diabólicas y quedaba como una boba a la mujer. ¿Cierto? La embrujaba.
y todas caían. Pero entonces vio una muchacha muy bonita y dijo, esta también va a caer. Y entonces se acercó y le hizo los conjuros y las tonterías esas, y la muchacha lo que le dijo es, el Señor te reprenda, demonio, en el nombre de Jesús. Y el brujo apenas se sorprendió, pero está que... Y le hizo 3 brujerías, y dicen en ese libro, que es un testimonio de este hermano Salcedo, dice que la tercera brujería volvería loco hasta un elefante. Era muy poderosa la brujería. Y se la practicó, y la muchacha le dijo, el Señor te reprenda, demonio, apártate de mí en el nombre de Jesús. Y entonces el brujo dijo, pero ¿qué es lo que tiene esta muchacha? Todas caen en mis brazos, ¿qué pasa con ella? Y entonces se fue a preguntarle a los demonios y les dijo, ¿por qué esta no cae? Le dijeron, búsquense a otra. Sí, le dijeron, búsquense a otra. Y entonces él se puso a pensar, era brujo pero no dijo, ¿por qué otra? Yo quiero es esa. ¿Qué pasa? No, búsquense a otra. Entonces siguió indagando, dijo, me van a decir. Y le dijeron los mismos demonios, lo que pasa es que ella es cristiana, va a una iglesia cristiana, a la madrugada se levanta a orar, se llena de Dios, lee la palabra, la Biblia, está llena de Dios, y ninguno de nuestros demonios puede acercársele a metros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremendo, ¿cierto? Entonces hay que entender que cuando usted vive en integridad, Satanás no puede filtrarlo, Satanás no puede destruirlo, Satanás no puede enredarlo. Pero cuando la cobertura de santidad se va perdiendo, cuando la vida de búsqueda de Dios se va perdiendo, le va dando lugar al enemigo y se va metiendo. Y por eso es que hay pastores aún que caen, líderes que caen, hermanos que caen, porque algunos dicen, no, como yo llevo tantos años predicando, yo ya soy inmune y ya el diablo ya me tiene miedo. ¿Ah? Hay que vivir en integridad, porque no puede vivir de título, ¿cierto? Ni de experiencia, sino de todos los días consagrando la vida al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, qué importante es eso, hermanos, que nosotros entendamos que al apartarnos de esas cosas, Dios nos da la victoria. Si usted ha practicado el ocultismo y todo esto, no lo siga haciendo. Arrepiéntase para que el Señor pueda bendecirlo, lo pueda restaurar, lo pueda ayudar. Bueno, hablando de esto del ocultismo, entonces nada que tenga que ver con el ocultismo. ¿Estamos de acuerdo? No juegue con eso, por favor. No juegue con eso. Quizá alguien lo está haciendo, no juegue con eso porque eso es muy peligroso. Puede llevarlo a la condenación eterna. Deuteronomio capítulo 25, aquí hay algo similar que también tiene que ver con el ocultismo. Y dice el versículo 7:25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces hay cosas que son anatemas. ¿Qué es un anatema? Un objeto maldito. Es un objeto que ha sido destinado a ser destruido. Y que cuando alguien tiene ese objeto en su casa, la destrucción viene contra esa persona. Ustedes recuerdan el caso de Acán allá en el Antiguo Testamento. ¿Quién era Acán? Un hombre que guardó algo que Dios había destinado a la destrucción. ¿Qué guardó él? Un manto babilónico y el oro, ¿cierto que sí? Una barra de oro. Era una persona codiciosa y dijo, no, pero Dios, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto que sí? ¿Cómo? Pero es que este oro está muy lindo y este oro me va a ayudar a sacar de la pobreza, y se dejó llevar por la codicia. Pero Dios dijo que tenían que destruirlo y él se dejó llevar y lo guardó debajo de su tienda. ¿Qué produjo ese anatema? Eso es un anatema, un objeto que Dios no nos ha permitido tenerlo, que si lo tenemos acarreamos el juicio, la maldición y la destrucción. Él murió con toda su familia. Entonces los objetos malditos son cosas que uno permite en su vida, en su casa, que le van a traer maldición. Por ejemplo, aquí dice las esculturas de sus dioses, el versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Recuerde que todo lo que tiene que ver con Dios no tiene que ver nunca con imágenes de culto. ¿Cierto que sí? Porque la iglesia tradicional dice, no, es que es como es la foto de la mamá, la foto del papá. No.
Nunca el culto a Dios en la Biblia fue con imágenes. Siempre el culto pagano fue con imágenes, porque la Biblia dice: adorarás a Dios en espíritu y en verdad. No es con imágenes, sino en espíritu y en verdad. Una conexión directa con el cielo a través del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos debían sacar todos esos objetos de culto. Quiero decirle que los objetos de culto traen ataduras demoníacas. ¿Sí me hago entender? Atraen a los demonios. Y los demonios atan a las personas por esos objetos de culto. Sean objetos de culto en nuestra cultura colombiana, latinoamericana, o sean objetos de culto en otras latitudes, en otros lugares. Todo objeto de culto tiene que ser destruido. Así, no importa que sea de oro, no importa que sea de plata, no importa que sea lo que sea, debe ser destruido, porque si no destruimos esto, nos va a traer maldición, nos va a traer atadura. Por eso dice: las esculturas de sus dioses quemarás, de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces llegó el tiempo de mirar en nuestra casa qué cosas hay que son objetos de culto que nos están trayendo ataduras y ligaduras a nuestra propia vida, y sacarlas de nuestra vida para que no seamos anatema y no tengamos maldiciones espirituales. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces es muy importante eso. Mire, a veces hay personas que guardan cosas que son una maldición para ellos. Por ejemplo, le regalan cosas de otros lugares. Una vez nos trajeron del África cuando hubo el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, una hermana nos trajo una artesanía muy linda, llena de florecitas. Y eran unas florecitas pequeñitas, muy bonitas. Y entonces yo dije: ay, tan bonito esto. Pero resulta que eso fue cuando yo estuve muy enfermo. Resulta que cuando orábamos, Dios nos guiaba a que miráramos esto. Cuando nosotros miramos bien las artesanías. Damos la bienvenida al pastor Ken Brewer y a su familia. Dios los bendiga. Bienvenido, pastor. Ahorita nos va a dar un saludo. Amén. Dios le bendiga. Y entonces cuando miramos, no eran florecitas, eran calaveras y huesos. ¿Sí me hago entender? Pero eran también tan pequeñitas y tan bien ubicadas, parecían flores, pero eran calaveras y huesos. Y cuando esos objetos usted los mantiene en su casa, atrae el poder satánico, atrae enfermedades, atrae maldiciones, y los demonios toman control de su hogar, de su vida. Por eso dice que no traerás cosa abominable a tu casa. Hay personas que les regalan un poco de cosas y ay, de una vez las reciben. Primero ore qué procedencia tiene eso, si lo va a recibir, si no, sáquelo de su casa. Importante, el misionero Peter Wagner escribe en uno de sus libros que él un día fue al África, hizo una conferencia de pastores, él como misionero, y le regalaron un perro en artesanía. Y él dijo: ay, qué bonito este perro, y se lo trajo para su casa, lo colocó encima de la chimenea. Bueno, y resulta que él cuando se sentaba y miraba ahí ese perro, decía: este perro algo tiene porque me causa un rechazo, me causa algo. Pero sin embargo lo dejaba ahí. Su esposa empezó a enfermarse de las piernas, su esposa se enfermó de tal manera que no pudo volver a caminar. Y entonces él dijo: pero ¿qué pasa, Señor, con mi esposa? ¿Por qué se enfermó? Y él se puso a preguntarle al Señor por qué se había enfermado su esposa. Y lloraba. Y entonces sentía rechazo por ese perro y dijo: no, esto yo no me lo aguanto más. Tomó el teléfono y llamó a África y preguntó: bueno, ustedes me dieron una artesanía de un perro, ¿de qué se trata eso? Y entonces le dicen: no, pastor, lo que pasa es que aquí los habitantes dicen que ese perro tiene poderes curativos, que el que lo tiene atrae sanidades y curaciones. Y entonces él dijo: ah, con razón mi esposa se ha enfermado, porque era un objeto de culto que le atribuían poderes sanadores. ¿Qué hizo? Hizo lo que dice aquí, lo destruyó el anatema, y de inmediato su esposa fue sanada. Amén. Entonces es importante entender que hay cosas que usted tiene, prendas conjuradas, anillos, imágenes de culto, que usted las tiene guardadas y le están atrayendo el poder satánico. Algunos tienen hasta libros de brujería, tienen cosas que no le traen bendición. Yo les quiero animar, revisemos nuestras casas y todo lo que sea un objeto
un objeto maldito, lo vamos a sacar de nuestra vida para que venga la bendición y no la maldición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Bueno, el tiempo ha pasado. Vamos a mirar. Entonces, resumiendo este punto, cuidado con los objetos malditos, con los objetos de brujería, de hechicería, de idolatría, con los objetos de culto en nuestra cultura y en otras culturas también. Una vez mi hermano trajo una mesa del Asia, era como de una pasta, pero tenía unas figuras extrañas. Pero yo quiero hablar a aquellos que son muy inteligentes y dicen, no, es que ese evangelio supersticioso a mí no me gusta. Pues pueda que no le guste, pero eso es problema suyo. Las realidades son las realidades. Estaba esa lámpara, era no una mesa sino una lámpara. Estaba ahí cuando estaban orando y orando y orando, la lámpara explotó sola. Hay cosas que son consagradas, han hecho conjuros, las han hecho para atar a la gente. Entonces nosotros tenemos que sacar esto de nuestra vida para que el poder satánico salga de nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Bueno, y concluyo con esto. También, en segundo aspecto, de las cosas que más traen ataduras demoníacas a la gente que yo haya visto como pastor, son las prácticas de la inmoralidad sexual. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto porque dos cosas traen más ataduras demoníacas que yo haya visto. Primero, todo lo que tiene que ver con idolatría y hechicería, ya lo hemos visto. Y segundo, todo lo que tiene que ver con las prácticas sexuales desordenadas. No sé si me hago entender. Entonces es importante que nosotros entendamos respecto a esto. Hay varios textos bíblicos. Vamos a mirar algunos, por ejemplo, brevemente. Primero a los Corintios 6:16. Dice la palabra del Señor así. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces la práctica de la prostitución trae ataduras demoníacas. ¿Sí me hago entender? Lo hace una carne con esa persona. Entonces la sexualidad es algo bueno, sano, santo, creada por Dios, pero en el vínculo del matrimonio. Algunos dirán, no hable de sexo en el púlpito, porque eso es un tema tabú. Aquí no hay tabús, la Biblia habla de todo. Digan amén, digan algo. No se persirne, ¿cierto? La Biblia habla de todos los temas. La Biblia dice de la práctica de la sexualidad. Un hombre y una mujer unidos en relación de pacto, de matrimonio, exclusivos para toda la vida, unidos con la bendición de Dios, el matrimonio. La relación sexual dentro del matrimonio es sana, pero todas las relaciones aparte del matrimonio son corruptas, son pecaminosas y le abren puerta a los demonios. Eso sí, téngalo por seguro. Entonces hemos visto acá, no a la prostitución. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne, una sola carne. Capítulo 10, verso 8, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. La fornicación son las relaciones prematrimoniales, ¿cierto que sí? Y dice que por la fornicación en un solo día cayeron 23,000. Y entonces algún inteligente dice, no, eso era antes. Eso era antes. Ya Dios no es tan radical. Mentiroso el diablo. Dios es el mismo. Su palabra no ha cambiado. No te engañes. Si tú juegas con la fornicación, ese pecado te puede destruir, pero no es la voluntad de Dios que tú seas destruido. Pero si tú sabiendo lo haces, tendrás que darle cuentas a Dios. Si tú escuchando esta palabra sigues fornicando, te acuestas con tu novia, te acuestas con tu novio, te acuestas con cualquiera que aparezca por ahí, le tendrás que dar cuenta a Dios. Y le estarás abriendo la puerta a Satanás. Y después no estés diciendo, ay Señor, ayúdame, porque hoy tú estás recibiendo la verdad de la palabra de Dios.
Quedas advertido. De aquí en adelante es tu responsabilidad. Levítico capítulo 20, verso 13, dice la palabra de Dios, hablando del homosexualismo. Hoy hay una doctrina del infierno que se llama el LGTBI y nosotros tenemos que denunciarlo. La palabra del Señor dice, versículo 13: si alguno se ayuntare con un varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Claro que hoy no se apedrean, no nos matamos, pero sin embargo mueren espiritualmente. El respaldo de Dios se quita, le abren las puertas a los demonios. No juegues con el homosexualismo. Ay, no, es que yo siento que soy un hombre en cuerpo de mujer. Yo siento que soy una mujer en cuerpo de hombre. Mentiroso el diablo. Dios te hizo hombre y te dio las partes de hombre. ¿Qué te dio Dios? Y eres mujer, te dio las partes de la mujer, pero no solo las partes, sino también la forma de pensar. O sea, la identidad. Varón y hembra los hizo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Dice, sí, es palabra de Dios de la Edad Media. No, esa es la palabra de Dios. Dios no ha cambiado. Los evangélicos hemos cambiado. Deuteronomio 27, 22 dice la palabra: el incesto, tremendo. Dice: maldito el que se acostare con su hermana, con la hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Hoy en día, hermanos, el sistema secularista, qué triste. En lo último en la sigla es la pederastria y también el incesto, que la sexualidad la puede practicar con el tío, con la tía, con el abuelo, con el papá, con la mamá, con la hermana, con el primo, con la prima, con quien sea. Porque para el secularista el sexo solo es placer. Perdóneme que hable tan directo, pero en la Biblia el sexo no es solo placer, es la expresión de amor de una pareja unida en pacto con Dios, con ellos mismos y también ante la sociedad. Mira, amados hermanos, es muy duro decir esto, pero hay que decirlo. Sociedades enteras se destruyen por las desviaciones sexuales. Ya no es suficiente con la esposa, necesita otras. Ya no es suficiente con otras, necesita otros, o sea, hombres. Ya no es suficiente con hombres, necesita sexo con animales. Y ustedes dicen, ay, no diga eso, y no sea tan drástico, no sea tan imprudente. No, qué imprudencia. Hoy se practica sexo con animales, hay países que lo aprueban. Sexo con muertos, ¿sí me hago entender? Y aún sexo con demonios. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Pero no sea exagerado, no sea fanático. Mire, yo he tenido que orar por personas. Recuerdo el caso de un muchacho que vino a pedir consejería. Me dice, pastor, ore por mí porque estoy desesperado. Vino, ¿y qué pasa? Mire, yo me acuesto normalmente, y cuando estoy durmiéndome llega una mujer. No la veo, pero la siento. Y me empieza a tocar por todo el cuerpo, y muchas veces he tenido relaciones sexuales con ella. Usted dirá, no, esa sí es de no creérsela. Yo he tenido que atender gente con esas condiciones. Se llaman demonios incubos, demonios sucubos. Demonios que toman como ser mujer o ser hombre y ejecutan la sexualidad con los seres humanos. Y la gran pregunta es, ¿por qué ha llegado la persona a eso? Porque juega con el pecado sexual, juega con la pornografía,
juega con la masturbación, juega con ideas, pensamientos que deja esa mente que se inventa cosas y se imagina cosas y no lleva sujeta la mente a Cristo. Dice que debemos llevar sujeto todo pensamiento a la autoridad, al Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Hermanos amados, les puedo decir, mucha gente está desesperada, está angustiada por los pecados sexuales, porque creen que eso es juego y cuando menos esperan están atrapados. Pero les tengo buenas noticias: Jesucristo es el libertador. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien está atado de esas cosas, el Señor Jesucristo hoy quiere liberarlo. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero no sigas en ese pecado, no sigas abriendo esa puerta. Ven al Señor Jesucristo, dile: Señor Jesús, estoy atado de esto. Satanás ha encontrado ventaja en mí porque le ha abierto la puerta por este pecado. Pero Señor, yo te pido perdón. La Biblia dice que no hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda perdonar, y que no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda lavar. Ven hoy al Señor Jesús y dile: Señor, yo he pecado, yo te pido perdón, pero libértame de esta atadura, libértame de este yugo, libértame de esto, Señor. Hazme una persona santa, una persona honesta, una persona íntegra, y el Señor te va a libertar. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque el Señor es nuestro libertador. Volvamos hoy a Dios y todas las ligaduras demoníacas serán destruidas y serán echadas fuera por el poder del Señor. Amén. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a orar. Póngase en pie, por favor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Oh, gracias te damos en el nombre de Jesús. Angélica, ¿dónde está? Oh, Shetarabarabarabaya. Oh, sí, aleluya. Bueno, Samuel. Oh, adoremos al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Adelante. Ore baraba shetara baraba shere bere 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 las ganado para mí shere bere 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 resucitaste sentado en majestad, eres eterno, por tus ojos, adóralo, adóralo. Dios.
Ahí donde tú estás, órale al Señor. Dile: Padre, yo quiero santificar mi vida, Señor. Yo quiero santificar mi vida. Si hay algo en tu vida que se ha ido filtrando, cualquier maldad que se ha ido filtrando, la sangre de Cristo te santifica, la palabra de Dios también. Pero vamos a tener, hermanos, muy en cuenta esto, en el nombre de Jesús. Y yo quiero recordarte que ninguna ligadura o atadura puede controlar tu vida. Si tú vives en comunión con Dios, si tú vives en rectitud delante de Dios, si caminas en el camino del Señor, ahí donde tú estás, ora donde tú estás. Vamos a declarar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Padre, en el nombre del Señor Jesús, declaramos que toda ligadura, toda atadura, todo cerrojo, todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Declárelo ahí donde está. Padre, gracias que por la obra de la cruz, por el poder de la sangre de Cristo, hemos sido liberados. Ahora todo yugo se va de nuestra vida. Todo yugo se va de nuestra vida. Toda ligadura se va de nuestra... Proclámelo allí. Proclámelo. Oh, Shetarama Yohasanda. Ay, gracias, Padre. Oh, Señor, tu palabra es poderosa, Padre. Ahora todo yugo del infierno lo atamos, lo echamos fuera y declaramos libertad en nuestras vidas, Padre. Declaramos que hay poder en la sangre del Cordero. Declaramos que hay poder en la sangre de Cristo. Declaramos que hay poder en la sangre de Jesús. Que todo yugo se rompe, que toda atadura se rompe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adóralo. Dale la gloria. Muerte vencida está, resucitaste, Rey, sentado en majestad, eres eterno, Dios, aleluya. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad, eres eterno, Dios. Gracias a Dios, gracias. Amén. Muerte vencida está, resucitaste, Rey, sentado en majestad, eres eterno, Dios. Amén. En este momento tome su ofrenda. Dígale: Padre, quiero honrarte a través de esta ofrenda. Quiero glorificarte, Padre, a través de la ofrenda del diezmo, Señor. Quiero darte la gloria. Quiero reverenciarte, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Gracias a Dios. Los hermanos que nos colaboran, por favor, dígale: Padre, quiero honrarte a través de esta ofrenda. Amén. Y en gratitud
traigamos nuestra ofrenda al Señor.